Sean todos cordialmente bienvenidos. En esta oportunidad nos encontramos con el fin de darles a conocer nuestro proyecto de investigación titulado Diversidad etnolingüística inmersa en los ambientes bilingües de aprendizaje de una institución educativa indígena plurilingüe, percepciones de los actores del municipio de Tame, Arauca. La presentación estará a cargo de las maestrantes Geraldine Araque, Lady Hernández y Giselle Vanegas. Este proceso de investigación fue guiado a través de la docente Sandra Rodríguez. En cuanto a nuestra guía de presentación, estará elaborada de la siguiente manera: introducción, referentes conceptuales, método, análisis y resultado y finalmente conclusiones. Nuestro proyecto tiene como punto de referencia el reconocimiento de un país pluriétnico y multicultural a partir de la Constitución Política de 1991. De allí que en nuestro territorio encontramos diversos escenarios, tales como los rurales y los étnicos. Estos últimos, de acuerdo con el DANE 2018 y 2019, representan el 4.4% de la población colombiana y se representan a través de 115 pueblos indígenas en el territorio nacional. Y adicionalmente, ellos poseen una gran diversidad etnolingüística, contando con 65 lenguas maternas vigentes. Es indudable que estos escenarios, tanto rurales como étnicos, siguen enfrentándose a diversos desafíos en términos de brechas educativas y sociales, esto de acuerdo con Acosta 2018. En el marco de esta emergencia sanitaria por la cual hemos atravesado, estos retos se han acentuado aún más, y es por eso que los espacios de enseñanza y aprendizaje se han tenido que repensar fuera de lo tradicional. En el ámbito bilingüe esto no ha sido la excepción. Los ambientes bilingües siguen enfrentándose a estos desafíos, dado que las políticas lingüísticas actuales no han respondido equitativamente a las particularidades presentes en estos entornos. Así que dichos desafíos y características educativas, socioculturales y lingüísticas se replican en una institución educativa indígena plurilingüe ubicada en el municipio de Tame, Arauca, la cual seleccionamos como el objeto de estudio de esta investigación, dado la gran diversidad y convergencia de lenguas como indígenas, tales como la sicuani, jibnu, uwa y por otro lado el español. De esta manera planteamos los siguientes objetivos. Primeramente, distinguir la diversidad etnolingüística inmersa en los ambientes bilingües de aprendizaje de esta institución educativa indígena plurilingüe. Como específicos, identificar las percepciones de los diferentes actores de esta institución en torno a sus ambientes bilingües de aprendizaje e interpretar la diversidad etnolingüística inmersa en la comunidad educativa para resignificar sus ambientes bilingües de aprendizaje. De esta manera, se desbordan las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se evidencia la diversidad etnolingüística al interior de la comunidad educativa? ¿Cuáles son las percepciones de los distintos actores de esta comunidad en torno a sus ambientes bilingües de aprendizaje? ¿Cuáles son las características más destacadas dentro de las percepciones de estos actores que permiten una resignificación de sus ambientes bilingües de aprendizaje? Ahora bien, abordaremos los referentes conceptuales que nos brindan una mayor comprensión de la intencionalidad de este estudio. En primer lugar, resaltamos la diversidad etnolingüística en Colombia, en la cual se resaltan las leyes en torno al reconocimiento y protección de las lenguas indígenas, como también la revitalización que se debe tener en cuenta con ellas. Por otro lado, hacemos énfasis en la educación y la educación bilingüe en Colombia, partiendo del Plan Nacional de Bilingüismo, el cual tiene como prioridad la lengua extranjera inglés, que por ende genera brechas y descontextualizaciones entre las lenguas mayoritarias y minoritarias del país. Asimismo, se hace hincapié en que la educación bilingüe del país homogeniza los procesos educativos e incluso la integración de la etnoeducación en el país no se direcciona visiblemente a las propias necesidades de formación de las comunidades indígenas, generando así una vez más la exigencia de saberes de forma universal. Es por ello que diversos autores hacen énfasis en que se debe reconocer en estos escenarios educativos cada uno de los componentes humanos, sociales, socioculturales, lingüísticos, educativos y comunitarios para la construcción de ambientes de bilingües de aprendizaje contextualizados y pertinentes. Además, resaltan que se debe redefinir la educación bilingüe actual bajo un enfoque plurilingüe que fomente el uso y la práctica de las lenguas
que están presentes en la competencia comunicativa de los estudiantes. Asimismo, resaltan que se debe asumir la interculturalidad desde un rol integrador y transformador que promueva el diálogo y la comunicación entre culturas desde la perspectiva crítica, ya que esta nos lleva a reflexionar no solamente sobre las prácticas lingüísticas, sino sociales, enmarcadas en el respeto mutuo, la equidad y la justicia social, ya que en las lenguas se constituyen fuertemente las identidades personales y sociales. Ahora bien, en cuanto a la interculturalidad y la resignificación de las lenguas nativas, se debe resaltar la importancia de la relación de las lenguas indígenas y la identidad en cuanto al territorio y en cuanto a la cultura en general, además de esa concepción errónea existente en cuanto al bilingüismo. Por otro lado, autores como Izquierdo 2018 nos resaltan la importancia de la educación intercultural bilingüe. Además, el rol que cumple el docente como ese transformador en el proceso de los ambientes bilingües de aprendizaje. Ahora bien, dando continuidad en la parte del método, el presente proyecto siguió una tipología cualitativa y un enfoque fenomenológico, ya que a través de ellos pudimos constatar desde las experiencias de los participantes las referencias en cuanto al objeto de estudio. Además, por el enfoque se pudieron establecer 3 etapas. Primero, se pudo identificar el fenómeno de interés, así también como la recopilación de la información y su posterior análisis. En cuanto a los participantes, es necesario resaltar que se escogieron mediante muestreo intencional y que además tenemos 3 grupos poblacionales: estudiantes, docentes y voces comunitarias. En cuanto a los estudiantes, estos fueron 2 de cada uno de los grupos étnicos de las comunidades, en este caso Betoy, Macahuán, Sicuani, Ubna, Hidnu, y 2 estudiantes no indígenas. En cuanto a los docentes, fueron 3 de bachillerato, 1 de primaria y 2 directivos docentes. Las voces comunitarias fueron 4, especialmente del grupo Betoy. En cuanto a la recolección de información, primeramente, el consentimiento informado se presentó a los participantes con el fin de que ellos conocieran más el proyecto y dieran su aval en cuanto a la participación. El primer instrumento a aplicar fue el cuestionario, con el cual se seleccionaron los participantes, los estudiantes primeramente. Seguidamente se aplicaron entrevistas semiestructuradas, en este caso, a estudiantes, docentes y directivos docentes, con el fin de indagar sobre las percepciones en cuanto a los ambientes bilingües de aprendizaje. Así también se aplicó el grupo focal a las voces comunitarias con el fin de interpretar la diversidad etnolingüística. Habiendo aplicado estos instrumentos, se hizo el debido proceso de análisis de la información recolectada. Para eso tuvimos en cuenta 4 pasos de análisis interpretativo. En primer lugar, se hizo las transcripciones de forma manual y estas fueron subidas al software llamado MassQDA, que nos ayudó a tener una mayor organización de la información. Una vez identificadas las unidades de significado general, se llegó al siguiente paso, que fue seleccionar aquellas unidades relevantes para nuestra investigación. Una vez seleccionadas, se verificaron y se agruparon en categorías de tal forma que cada una incluyera elementos relacionados a ellas. Habiendo encontrado las categorías relevantes y sus subtemas, se llevó a cabo una matriz de análisis de diseño propio, en la cual incluimos estas categorías y estos subtemas junto a extractos de voces de participantes y sustento teórico. De este modo podemos observar las categorías que emergieron de esta información. Entre ellas tenemos el reconocimiento de la diversidad étnica, lingüística y sociocultural presente en la institución, el reflejo de la diversidad etnolingüística inmersa en los ambientes bilingües de aprendizaje y la redefinición de los mismos. En cuanto a nuestra primera categoría, hemos podido constatar
que los participantes conciben este contexto como uno diverso, único y particular, en el cual lo integran estudiantes indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas del departamento de Arauca, tales como Betoy, Sicuani, Macahuán, Jitnu, Uba, e inclusive también de un pueblo indígena del departamento del Casanare y Guamoná, así como estudiantes no indígenas pertenecientes al sector rural aledaño. Asimismo, se hace visible una diversidad etnolingüística en la institución, ya que podemos encontrar estudiantes que dominan su lengua materna, también el español, y están aprendiendo el inglés, por lo cual podemos observar un ecosistema plurilingüe natural en esta institución. En la siguiente gráfica podemos observar el reconocimiento de la diversidad etnolingüística por parte de los estudiantes. En ese sentido, reconocen las diferentes etnias en la institución, tales como Uba, Wamonae, Betoy, Jitnu y Sicuani. Exactamente como nos decía nuestra compañera, los estudiantes reconocían las diferentes lenguas que están inmersas en la institución. Y asimismo el participante D3 nos hacía mención a algunas particularidades lingüísticas propias en la competencia lingüística de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso del Macahuán y el Betoy dominan el español, pero tienen ciertos vestigios de su lengua materna. En el caso de los estudiantes Jitnu, Uba y Sicuani dominan su lengua ancestral y también el castellano. En el caso de Jitnu en particular, tienen un porcentaje mayor en cuanto al dominio de su lengua ancestral, y en el caso Sicuani, no todos en totalidad la hablan o la escriben. Hay que resaltar que la lengua del pueblo Betoy está en recuperación y que el estudiante no indígena domina el castellano, pero que todos estos estudiantes, tanto indígenas y no indígenas, están inmersos también en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Seguidamente, en cuanto al respeto y valoración hacia la diversidad etnolingüística, es importante resaltar que no solamente es aprender la lengua, sino también respetar la diversidad y la identidad cultural. Esto se ve reflejado en el PEC, en el proyecto educativo comunitario, de acuerdo a los principios pedagógicos establecidos con el fin de generar espacios de intercambio cultural dentro y fuera de las aulas de clase que sean incluyentes, en el cual los estudiantes se puedan expresar de manera natural y puedan sentirse en contacto directo con las diferentes lenguas. Por otro lado, en cuanto a las estrategias de fortalecimiento de la diversidad etnolingüística, desde el rol intercultural se plantean diversas actividades tales como lo son la diversidad, el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Departamental del Llanero, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Semana Cultural, Pedagógica y Deportiva, las cuales son escenarios de integración para los estudiantes. Como segunda categoría, siendo esta el reflejo de la diversidad etnolingüística inmersa en los ambientes bilingües de aprendizaje, sobresale un bilingüismo dinámico que es caracterizado por favorecer el repertorio lingüístico de los estudiantes, dado la integración e interacción de las diferentes lenguas que se reflejan en la institución. Además, este tipo de bilingüismo se encuentra ciertamente relacionado a lo que se espera de un bilingüismo actualizado para estos contextos, donde se garantice el reconocimiento y protección de la diversidad lingüística y cultural y donde se promueva la inclusión y participación de todos los estudiantes presentes con el uso de su lengua materna. Partiendo de lo anterior, se debe mencionar que la institución enfatiza en el fortalecimiento y recuperación de las lenguas. Así, se provee espacios en donde los estudiantes aprenden vocabulario o expresiones de las lenguas diferentes a la suya, sin dejar a un lado o opacar la propia de cada uno. Cabe mencionar que dentro de esta comunidad educativa, la lengua sicuani es institucionalizada, es decir, que se enseña en la materia llamada lengua materna, ya que presenta similitudes lingüísticas con la lengua betoy, y cabe decir que el pueblo mayoritario de esta institución sería el pueblo betoy. Por otra parte, se recalcan las percepciones en torno a la lengua extranjera inglés y el español. Cabe enfatizar que el español es considerado como la lengua vehículo entre los estudiantes para poderse comunicar. En el caso del inglés, se considera tanto como un desafío para los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, pero también lo ven como una oportunidad de crecimiento.
Ahora bien, se abordan las percepciones en torno a respecto al uso y preservación de las lenguas maternas. En primer lugar, la lengua se concibe como fuente de conocimiento, como canal de comunicación hacia la naturaleza y lo espiritual, y finalmente se relaciona e integra en la pervivencia y supervivencia de los pueblos. Asimismo, los participantes remarcaron el gran significado que la lengua les provee. En este caso, hace parte rotundamente de la identidad propia, lo cual los hace sentir orgullosos cuando lo emplean. Además, es el canal que se empleará para transferirlas a las nuevas generaciones. Por otro lado, remarcan otros aspectos culturales inmersos en su identidad cultural, tales como, por ejemplo, las danzas, la concepción de territorio, la gastronomía, las creencias, entre otras. Ahora bien, también dieron a conocer las razones, ciertas razones por las cuales la lengua se ha venido perdiendo. Entre estas, el miedo a ser rechazados por usarla y el fallecimiento de los mayores, quienes son considerados como una fuente de sabiduría de las lenguas. Finalmente, se hizo hincapié en el proceso de recuperación de la lengua betoy que se lleva a cabo de la mano del Ministerio de Cultura y de los miembros de la propia comunidad betoy, donde se implementa el uso de una cartilla que fue diseñada y que incluye vocabulario cotidiano en lengua betoy. Esta cartilla se da a conocer a través de talleres o sesiones grupales donde se permite la práctica y evidentemente la revitalización de la lengua. Además, se enfatiza en otras estrategias que podrían garantizar esta revitalización, como por ejemplo tener mayor participación e integración de los mayores en actividades como la Semana Cultural o capacitaciones. Asimismo, llegamos a nuestra tercera categoría, redefinición de los ambientes bilingües de aprendizaje en el marco de esta institución educativa plurilingüe. Para ello, tomamos como punto de referencia los principios para el redireccionamiento de la educación bilingüe propuestos por García 2011, enfocados en la interrelación de las diversas subculturas en el fomento del uso y práctica de las lenguas inmersas en estos escenarios. Como primer aspecto fundamental en la redefinición de los SABA en esta institución encontramos el rol docente. Allí los participantes, tanto directivos como los docentes, hacían énfasis en que se debía reconocer el contexto de la población estudiantil en términos de supervivencia, es decir, su relación, su existencia como tal en el territorio y de pervivencia, es decir, en su esencia cultural, ya que estos son dos ejes fundamentales en los planes de vida de los pueblos indígenas y deben, por lo tanto, reflejarse en su SABA, abordándolos no como una dificultad, sino como una estrategia o una oportunidad de potenciar la formación integral de los estudiantes. En cuanto a los desafíos que enfrentan los docentes en este marco, los directivos y docentes hacían énfasis en que se debía asumir un rol crítico y reflexión investigativo por parte de ellos para conocer a sus estudiantes y para poder generar espacios o procesos más bien de enseñanza y aprendizaje significativos, además de que resaltaban que necesitaban contar con más escenarios para poder desarrollar o fortalecer las prácticas culturales y del bilingüismo. Dentro de las estrategias también que mencionaban los docentes que han implementado a nivel interdisciplinar y que favorecen la valoración hacia la diversidad no lingüística, podemos encontrar que saludan en diferentes lenguas maternas, que familiarizan conceptos indagando en la lengua materna de los estudiantes, cómo se dice cierta palabra, y también que se generan espacios de prácticas e intercambios culturales en los que los estudiantes se sienten libres de poder compartir sus experiencias y de poder conectarse fuera de lo tradicional del aula con su cotidianidad. Ahora bien, vamos a enfocarnos en el segundo aspecto fundamental, que es la concepción del bilingüismo inclusivo y participativo en relación con el PEC. El PEC es el proyecto educativo comunitario de la institución, por lo cual este debe abarcar toda la diversidad existente en la misma, por lo cual los participantes enfatizaron que se debe resignificar, por lo que el que está actualmente constituido solo abarca las particularidades de la población mayoritaria, que es el pueblo betoy. Además, señalaron que se debe fortalecer el bilingüismo en la misma. Aquí en la resignificación del PEC es clave los principios de la educación indígena propia, ya que ellas enmarcan el derecho del gobierno propio de los pueblos ancestrales de acuerdo al DC, que buscan garantizar supervivencia y permanencia en el territorio. Dentro de los aspectos para tener en cuenta en el fortalecimiento del bilingüismo, encontramos la redirección de la cátedra de lengua materna, que se debe abarcar desde la investigación para poder
a abordar las diferentes lenguas inmersas, a lenguas maternas inmersas. Tal es el caso de la lengua Betoy, que se está recuperando, y además adoptar un bilingüismo dinámico y con enfoque plurilingüe que pueda fomentar el repertorio lingüístico de los estudiantes. Finalmente, se hacían unas reflexiones en torno a la interculturalidad crítica en el ámbito bilingüe desde la cosmovisión indígena, dado que esta nos permite establecer relaciones marcadas por la justicia social, la equidad, el respeto mutuo y la igualdad. Entre las conclusiones de nuestro estudio encontramos que efectivamente se hace evidente un ecosistema plurilingüe natural que se ve reflejado en la mayor parte de los actores educativos, y asimismo se promueven escenarios incluyentes dentro y fuera de las aulas para la valoración de tal diversidad. Asimismo, se analiza un bilingüismo dinámico, inclusivo y participativo, en el cual se respeta y se valoran por igual cada una de las lenguas inmersas, sean estas indígenas, español o inglés. Por otro lado, para la redefinición de los ABA es clave el rol investigativo que debe asumir el docente para propiciar ambientes bilingües de aprendizaje contextualizados. Por otra parte, es esencial que se resignifique el PEC teniendo en cuenta las particularidades de la diversidad existente, adoptando un bilingüismo dinámico con enfoque intercultural crítico. Por último, se destacan como recomendaciones las siguientes. En primer lugar, el impacto que los resultados de este estudio generen, de tal forma que se siga fomentando el reconocimiento, concientización y visibilización de la diversidad etnolingüística y cultural. Por otra parte, dar continuidad a futuros estudios encaminados en el análisis de la resignificación del PEC, en torno principalmente al bilingüismo, bajo un enfoque dinámico, intercultural crítico y en mira la implementación de estrategias de fortalecimiento de las lenguas maternas. Y por último, referencias.